perfecto. Sí. Bueno, Marito. Bueno, la clase que me toca dar hoy es de mama operada. Cuando hablamos de mama operada, hablamos de las intervenciones que se producen en el tejido glandular mamario por diferentes motivos, sean motivos estéticos, como tenemos en este caso lo que es la mastoplastía de reducción y la mastoplastía de aumento, las intervenciones que se producen por lesiones benignas, y ya sean diagnósticas o terapéuticas, y las intervenciones oncológicas, como tenemos la cirugía conservadora y la mastectomía. Estos son algunos de los tipos de cirugía que vamos a ir viendo en la clase. Entonces, cuando a estas cirugías oncológicas le sumamos lo que son las intervenciones estéticas, hablamos de cirugía oncoplástica. Los objetivos de la clase van a ser reconocer los cambios anatómicos que se producen a nivel de las imágenes para poder comprender las distintas técnicas empleadas. Vamos a tratar de interpretar los hallazgos benignos en los diferentes métodos empleados, demostrar las manifestaciones sospechosas y malignas para que nos permitan tomar una conducta a tal fin, e identificar las imágenes características de la recurrencia. Cuando nosotros tenemos una intervención quirúrgica, en este caso sobre el tejido glandular mamario, se va a producir un proceso de intervención, cicatrización y cambios inflamatorios que van a devenir en diferentes complicaciones, como por ejemplo, y esto va a derivar en cambios anatómicos que se van a poder identificar en los diferentes métodos de imágenes. Estos cambios pueden ser de aparición temprana y de aparición tardía. Algunos de estos son comunes a todas las técnicas, entonces como podemos tener colecciones, hematomas o seromas, estos pueden derivar en infecciones o absceso, edema, engrosamiento cutáneo y necrosis grasa, como son algunos de los cambios que se dan más tempranamente en el tiempo, pero también podemos tener asimetría, distorsión, nódulos, calcificaciones y lesiones sospechosas de recurrencia. Estos son los que vamos a ir viendo en forma común a todas las cirugías. Las colecciones postquirúrgicas, como dijimos, pueden ser los seromas o hematomas que se dan en forma temprana en el lecho quirúrgico, se dan en las primeras semanas, se forman por la cavidad que se forma por la intervención quirúrgica, y estos pueden evolucionar hacia la necrosis de grasa o a sedarse. Se resuelven generalmente antes del año. En realidad resuelven en las primeras 3 o 4 semanas, pero van reduciendo a veces de forma paulatina hasta largo del año. Y no se deben punzar o intervenir, ya que se suelen o se pueden llegar a cronificar o fistulizarse. ¿Cómo los vamos a ver? Bueno, Mario, sí. Perdón que te moleste. Está Lau para entrar a la clase. Dale, a ver si lo veo. Ahí está. Aceptada, Lau. Bueno. ¿Cómo vamos a ver estas colecciones, los seromas o los hematomas? Los vamos a ver como lo describimos siempre, como colecciones heterogéneas, en este caso son bastante definidas, con ecos internos. En el área de la cicatriz, en este caso podemos ver una colección que es predominantemente anecoica, con un fino septo que se ve en el área de la cicatriz, y estos eran seromas en una paciente que se había intervenido por una tumorectomía. Estos son otros ejemplos de seroma, y lo importante es que con el tiempo estos van a ir reduciendo, como se ve en el ejemplo de la derecha. Las colecciones a veces pueden ser más aparatosas, complejas, conceptos y contenido ecogénico, como en este caso que era correspondiente a un hematoma, y este es un ejemplo de un absceso por ecografía, donde vemos una colección heterogénea de bordes bien definidos, paredes gruesas con contenido ecogénico denso, en relación a la cicatriz de una tumorectomía también. Los abscesos y los hematomas también los podemos ver en la mamografía, aunque como dijimos ayer no estaba indicado la mamografía para verlos, salvo que se sospeche que pueda llegar a haber un tumor en profundidad a los mismos. Y los vamos a ver como masas de formas irregulares o bordes circunscriptos, densas, como estamos viendo en estos casos. El edema y el engrosamiento cutáneo también son cambios inflamatorios que se dan temprano en el tiempo. El edema postquirúrgico se da en el área de la cicatriz. En cambio, el edema que es post-radioterapéutico es más bien difuso. Y se dan
máximo a los 6 meses, y también van a ir resolviendo en forma paulatina antes de los 2 años. El engrosamiento cutáneo, normalmente la dermis a nivel de la mama mide hasta 2 milímetros, sigue llegando hasta 4 milímetros en el área periareolar, y en el caso del engrosamiento cutáneo quirúrgico o post-radioterapéutico, puede llegar hasta 10 o más milímetros. Son más marcados cuando hay un vaciamiento axilar, ya que no puede drenar la linfa, y si aumenta tras una estabilidad en el tiempo, puede llegar a indicar recurrencia. ¿Cómo lo vamos a ver en las imágenes? Lo vamos a ver como un aumento de la densidad de la mama comparada con la contralateral, vamos a ver un aumento de las trabeculaciones o un reticulado, y el engrosamiento cutáneo lo vamos a ver bien marcado, como la dermis bien engrosada. Aquí estábamos viendo en una mamografía, en una oblicuo lateral y en una craneocaudal, donde veíamos el edema y el engrosamiento cutáneo post-radioterapéutico. Esta era la imagen de la mama de esta paciente. Esto estamos viendo más ejemplos similares, donde vemos el engrosamiento cutáneo, el aumento de las trabeculaciones y el reticulado, y el aumento de la densidad mamaria como manifestación del edema y el engrosamiento propiamente dicho. En la ecografía lo que vamos a ver es el engrosamiento cutáneo y el edema del tejido celular subcutáneo, y se pueden llegar a ver imágenes tubulares anecoicas en la región subdérmica que pueden corresponder a conductos linfáticos dilatados. Como habíamos dicho al principio, lo importante es que esto, en el control con el tiempo, se va a ir reduciendo. Eso es lo característico. Cuando tenemos edema y engrosamiento cutáneo, tenemos que hacer diagnósticos diferenciales con algunas otras circunstancias. Bueno, esta es una mnemotecnia que estaba en Radiopedia, que podía corresponder el edema y el engrosamiento cutáneo a obstrucción venosa, a carcinoma inflamatorio, post-radioterapia, como es lo que estamos viendo en los ejemplos, a lesiones infecciosas, a obstrucción linfática, como también se puede dar en el vaciamiento axilar, y a la cirugía reciente. Este era otro ejemplo de aumento de las trabeculaciones, de la densidad mamaria y del engrosamiento cutáneo bastante marcado, en lo que da la característica de piel en cáscara, en piel de naranja. Las manifestaciones en la ecografía, y en este caso correspondía a una paciente que tenía una insuficiencia cardíaca, como vimos en el ejemplo anterior de los diagnósticos diferenciales de estos mismos. La necrosis grasa es otro de los cambios que se producen postquirúrgico, postradioterapéutico. Es un proceso inflamatorio bastante complejo que se da en forma frecuente. Se produce por isquemia y necrosis y una respuesta inflamatoria que puede ser cicatrizal a nivel del tejido graso. Generalmente empieza como un edema independiente que no se puede distinguir de otro tipo de edema. El tejido graso sufre isquemia y se necrosa, se produce un volcado de los lípidos hacia el espacio intersticial, y ese volcado de lípidos es irritante hacia el tejido, se produce inflamación con la conformación de quistes o cicatrices. Esos lípidos también se produce saponificación de las grasas que pueden precipitar sales cálcicas y que dan las características en mamografía de los quistes oleosos como lesiones radiolucentes. Cuando aparecen las calcificaciones, estas suelen ser groseras, arciformes o en cáscara de huevo, y producen, por la cicatrización, se puede llegar a producir también en la necrosis grasa distorsión. En la ecografía también se producen quistes con distintos aspectos bastante incaracterísticos, porque pueden adoptar cualquier patrón. Esto es un quiste oleoso donde vemos una lesión en mamografía radiolúcida adyacente a la cicatriz quirúrgica, la cual está marcada con un hilo de cobre. Es radiolúcida, ovoidea, de márgenes circunscriptos, y en la ecografía veíamos un quiste de características complejas con contenido ecogénico. Este es un paciente que vio el otro día Marce, una paciente también operada, adyacente a la cicatriz. Vemos que tiene una prótesis mamaria, se veía un quiste
con un nivel líquido-lípido, si queremos, porque está por encima de los detritus que se ven, con contenido denso, ecogénico, y cuando le hicieron la mamografía se veía que a ese nivel se veía una lesión característica de un quiste oleoso. A veces las calcificaciones que se producen en el área de la necrosis grasa, como en este caso, pueden ser bastante sospechosas. Acá en esta paciente que se había intervenido en esta zona por una tumorectomía, aparecieron estas calcificaciones que estaban descritas como pleomórficas y lineales. Se le hizo una biopsia a esta paciente y dio que en esta zona tenía necrosis grasa. En el control, años después, se ve que se produjeron las calcificaciones bien típicas de los quistes oleosos y la necrosis grasa. Eso es para que tengamos en cuenta que al principio la necrosis grasa nos puede llegar a confundir en cuanto a las calcificaciones con calcificaciones de aspecto maligno. Este era otro paciente también, se veía una lesión más bien radiolucente con algunas calcificaciones incipientes que no tienen aspecto de malignidad, pero que en el control también mamográfico en el tiempo se veían las calcificaciones en forma de arcos bien características de los quistes oleosos. En cuanto a las calcificaciones, tenemos calcificaciones que se pueden manifestar en el lecho quirúrgico como benignas, y las calcificaciones malignas, que son como todas las que estamos viendo hasta ahora en las distintas clases que fuimos viendo. Las calcificaciones benignas son como las que vimos recién respecto a la necrosis grasa, las calcificaciones distróficas asociadas a la radioterapia, calcificaciones de los hilos de suturas. Inicialmente habíamos dicho que la necrosis grasa se puede manifestar como calcificaciones amórficas o pleomórficas que luego se hacen distróficas, pero en un principio pueden ser indistinguibles de las malignas. Y las calcificaciones malignas también son unas características que nos pueden hacer sospechar de recidiva a nivel del lecho quirúrgico. En este caso vemos algunos ejemplos similares a los que veíamos recién como quistes oleosos. En este otro caso se marca con el hilo de cobre el área de la cicatriz, y vemos que alrededor de la misma se ven esas calcificaciones groseras que correspondían a material de sutura. Y en este otro caso vemos un área de distorsión donde aparecen algunas calcificaciones groseras que correspondían también a necrosis grasa. Otras calcificaciones benignas que corresponden a hilos de suturas. Marito, sí. ¿puedo hacer una pregunta? Perdón que te interrumpa. Por ahí es muy boluda, pero los quistes oleosos, como el anterior, sí. ¿Se ven siempre así de densos? Porque creo que hay otros ejemplos que se ven menos densos. Por ahí yo no Los quistes oleosos tienen un contenido lipídico, por lo tanto son radiolúcidos. Esto se ve, lo ves denso es por las calcificaciones que tienen alrededor. Ok. Si ves adentro son más bien radiolúcidos. Fíjate que se parece bastante a lo que es el tejido graso. Joya, gracias. Bueno, y en este caso vemos otros ejemplos de calcificaciones benignas, que eran las mismas que habíamos visto en el primer ejemplo, evolucionadas en el tiempo, porque en este podíamos interpretarlas como malignas, y en este caso, adyacente a la cicatriz, vemos estas calcificaciones pleomórficas lineales o de distribución lineal, que eran, ante la biopsia, evidenciaban una recurrencia. En esta mamografía, en la proyección cráneo-caudal, se ve una imagen nodular de bordes irregular, de márgenes no circunscriptos, quizás algo espiculados. Acá se ve un poquito mejor en la aumentada, donde tienen algunas calcificaciones que hacen de sospecha, y en la ecografía se veía que era un nódulo de márgenes no circunscritos, puede estar lobulado, pero bueno, ante la biopsia de este nódulo palpable evidenciaba un carcinoma ductal como recidiva. Otras características que podemos ver en el lecho quirúrgico es la distorsión de la arquitectura o arquitectural,
que se produce por todo lo mismo que veníamos diciendo recién, por las cicatrizaciones, por la fibrosis y necrosis grasa, pero también puede ser una manifestación de recidiva. ¿Cómo diferenciamos la distorsión arquitectural producida por la necrosis grasa y la fibrosis, que es las distorsiones propias de la cicatriz quirúrgica? La vamos a ver como una lesión espiculada que tiene un centro radiolúcido, está generalmente mal delimitada. Estas se modifican a distintas proyecciones, tanto en la craneocaudal, en el oblicuo medio lateral o en la lateral. A la palpación generalmente aparece como una lesión indurada de la cicatriz, pero no como un nódulo. Y lo que es característico que en el control en el tiempo va a ir disminuyendo el área de la cicatriz, va a ir aumentando la radiolucidez, pueden aparecer calcificaciones distróficas propias de la necrosis grasa y va a ir retrayéndose. En cambio, en la recidiva, generalmente se ve más bien como un nódulo con un centro denso, no se modifican las distintas proyecciones, a la palpación va a ser más bien nodular y generalmente aumenta o se mantiene en el tiempo. Este era un paciente donde acá estábamos viendo una distorsión que, si vemos en el control evolutivo en el tiempo, va disminuyendo y va apareciendo cada vez más el área radiolúcida interna, bien adyacente a lo que era la cicatriz. En la proyección, esta era la craneocaudal, acá en el oblicuo medio lateral, también adyacente al área de cicatriz, se ve que va disminuyendo en el tiempo y que se modificó. Vemos que la imagen no es exactamente la misma, se modifica. Y en la ecografía también nos puede llegar a servir para distinguir lo que es el área de cicatriz de una recidiva o de una lesión tumoral, ya que también se modifican las distintas maniobras que hacemos con la ecografía. A la compresión esto cede, porque no es un nódulo, ahí lo admito, Santi, y generalmente es más bien indurada. En este otro caso estamos viendo también un área de distorsión que tiene calcificaciones groseras alrededor, también características de necrosis grasa, como en este otro ejemplo donde vemos que cambia en las distintas proyecciones y se ve el centro radiolúcido. Bueno, están quedando sin tiempo, igual quizás llegamos. En este otro caso estamos viendo a nivel de una mamografía, donde vemos en el área marcada de la cicatriz, vemos que hay en el control evolutivo en el tiempo un área de distorsión que va aumentando de densidad y se hace más espiculada. En la otra incidencia oblicuo medio lateral, vemos que también en el mismo lugar la lesión se va aumentando de densidad, se hace espiculada, o sea, al revés de lo que veníamos viendo el área de distorsión. En la ecografía veíamos un nódulo hipoecoico de margen no circunscripto y que con la resonancia veíamos una captación nodular que tenía un realce de tipo 2 en meseta que correspondía a un carcinoma ductal infiltrante. Otros ejemplos que podemos tener por las intervenciones quirúrgicas, diagnósticas o terapéuticas son, como en este caso, que vemos un nódulo de márgenes quizá oscurecido o no circunscripto. Vemos que en la ecografía veíamos una lesión nodular que tiene una sombra acústica posterior, y en la biopsia, porque se biopsió por sospecha de malignidad, se veía que se veían los cilindros teñidos oscuros, que la paciente había tenido una marcación por carbón en esa zona, eran granulomas producidos por carbón. Y en este otro caso vemos también un nódulo de aspecto bastante maligno que en la biopsia daba recidiva. Entonces, ¿cuáles son algunas de las imágenes que podemos ver en la recidiva? Lo importante es detectarla a tiempo, ya que el 10% de los pacientes tras la cirugía conservadora a lo largo de 10 años aproximadamente van a tener una recidiva,
y la recidiva generalmente es local, que es la que se da en el lugar de la intervención quirúrgica o cercana a ella, para diferenciarla de otro carcinoma primario que se da a distancia. Las manifestaciones en la mamografía va a ser como un nódulo, como distorsión, asimetría o las calcificaciones como las habíamos visto, y lo que es importante es el análisis de las lesiones en el tiempo, como vimos que nos pueden hacer sospechar tanto de benignidad como de malignidad. Para hablar algo de algunas técnicas quirúrgicas y los cambios que vamos a ir viendo, vamos a ver lo que es la mamoplastía reductora, en la cual se produce es una de las técnicas más utilizadas para reducir el volumen mamario en glándulas hipertróficas o ptósicas. Lo que se hace es una incisión, que generalmente la cicatriz que va a dejar es una cicatriz en T invertida, respetando el área periareolar. Se sutura todo esto, entonces se van a producir algunos cambios que son la elevación del complejo areola-pezón, se pueden producir bandas o estrías fibróticas subareolares, se va a ver el tejido mamario que va a adquirir una nueva disposición en forma remolinada y en las áreas inferiores de la glándula mamaria, y podemos ver áreas aisladas de distorsión del parequimatosa. También es característico que puede haber necrosis grasa manifestada como quistes oleosos o distorsiones. En este caso estamos viendo, tras una mastoplastía de reducción, una incidencia craneocaudal bilateral donde vemos bandas fibrosas retroareolares. A veces se pierden o aparece una radiolucidez por pérdida de los conductos a este nivel, y vemos que hay un aspecto discretamente arremolinado del tejido glandular, y en la oblicuo medio lateral o en la lateral a veces se ve mejor, se ve que la disposición del tejido glandular, que normalmente es mayor en la porción superior, se dispone más acumulado en las partes inferiores. También podemos ver esas bandas fibrosas correspondientes a la cicatriz que en T, porque acá en la craneocaudal lo estamos aplastando a la mama de arriba hacia abajo, y en la oblicuo medio lateral o en la lateral podemos ver engrosamiento cutáneo a nivel del pliegue, como por ejemplo vemos en este caso. Vemos también disposición no anatómica del tejido glandular y el arremolinamiento que alcanzamos a ver en esta craneocaudal. En este caso vemos también otro ejemplo más de lo mismo, y algunas de las complicaciones de este tipo de cirugía, que son los quistes oleosos o la necrosis grasa en sí. En este caso era una paciente que tenía un antecedente de una mastoplatía de reducción bilateral, que en los controles aparecen estas lesiones nodulares o masas bien ovoides de márgenes circunscriptos que vemos en forma bilateral. Se hace una ecografía, y lo que se veía en la ecografía, ahí está, son estos nódulos con contenido ecogénico en forma de catáfilas de cebolla, que correspondían a quistes de inclusión epidérmico que se pueden producir en este tipo de cirugía. En cuanto a la mastoplastía de aumento, mucho no vamos a hablar porque ya es lo que dio Elber. La finalidad es aumentar el tamaño de la glándula con colocación de implantes. Estos forman parte también de las técnicas oncoplásticas, y otra de las técnicas es el lipofilling, que utiliza grasa autóloga inyectada en el tejido, o sea, a nivel de la glándula mamaria, para corregir algunos defectos de la misma. En cuanto al lipofilling, lo que vamos a ver son estas diferentes formas de presentación, que son como si fuesen quistes oleosos, porque se presentan como nódulos palpables y que pueden tener diferentes formas de presentación similares a los quistes oleosos. Y en la mamografía también podemos ver las características de necrosis grasa, como las calcificaciones, como estamos viendo, y los quistes oleosos. En cuanto a la cirugía, ya hablando de la cirugía oncoplástica, la cirugía oncológica, digamos, tenemos la cirugía conservadora, en la cual se trata de preservar la mayor cantidad del tamaño glandular. Lo que se hace es se reseca el
el tumor con márgenes de seguridad. Se puede llegar a hacer una tumorectomía o lumpectomía, que es nada más que la resección del tumor con margen de seguridad, o cuadrantetomía cuando es mayor. A esto se le debe añadir la radioterapia para poder hacer el control local sobre el tejido remanente que pueda llegar a haber quedado. Generalmente se utiliza en el tratamiento de los cánceres en estadios iniciales y logran un buen control de la enfermedad a nivel local y con una sobrevida similar a lo que son las cirugías más radicales. Los hallazgos que podemos ver en las cirugías conservadoras son similares a todos los que vinimos viendo recién: un edema y engrosamiento cutáneo, con las características que describimos, la presencia de nódulos por necrosis grasa, por colecciones o incluso por recidiva. Podemos ver calcificaciones de aspecto benignos o malignos y las distorsiones. La mastectomía. Tenemos distintas formas de resección de la glándula mamaria. La mastectomía radical o técnica de Helsted es la que saca absolutamente todo, saca la glándula mamaria, el complejo areola-pezón, produce un vaciamiento ganglionar a nivel axilar. Están ahí, ¿no? Sí, sí. Bueno, decíamos que la mastectomía es una resección de la glándula mamaria que tiene distintas variantes quirúrgicas. En la mastectomía radical o de Helsted se hace una mastectomía de toda la glándula mamaria, el complejo areola-pezón, se hace un vaciamiento axilar y se saca también todo lo que es el pectoral mayor y menor con sus fascias. En la mastectomía radical modificada es similar, lo único que se preserva el músculo pectoral. Y en la mastectomía simple también se preserva no solamente el músculo pectoral, sino también se preserva el vaciamiento axilar, no se realiza. Hay otras variantes que son mastectomía preservadoras de piel, en las cuales permiten una mejor reconstrucción y evitan los daños que se producen sobre la piel o se limita con la radioterapia posterior. Y la mastectomía subcutánea es una mastectomía que se hace con una incisión por debajo del surco mamario, que es la mastectomía reductora de riesgo, que se hace solamente el vaciamiento de la mama con la finalidad de disminuir el riesgo de cáncer en los pacientes con alteraciones genéticas. Estas son las incisiones que se hacen en las mastectomías preservadoras de piel, y esta era la de la mastectomía subcutánea. ¿Cómo vamos a evaluar el paciente con una mastectomía radical? Como vemos, en la mastectomía radical no hay prácticamente nada, entonces está todo accesible a la palpación, por lo tanto lo más importante es la palpación, y por los métodos de imágenes se va a evaluar mediante ecografía, ya que no podemos hacer en este caso mamografía. Vemos las características ecográficas de la zona del lecho quirúrgico. En la evaluación, lo más importante es evaluar la cicatriz. Como habíamos visto hoy, la cicatriz quirúrgica tiene característica que es cambiante en la ecografía, es compresible, generalmente se palpa como una cicatriz indurada. En cambio, cuando a nivel de la cicatriz tenemos una lesión nodular palpable, que en la ecografía tiene aspecto de malignidad, eso va a ser sospechoso de recidiva. En este caso era una recidiva, un carcinoma ductal. La cirugía oncoplástica o cirugía de reconstrucción mamaria son técnicas que se producen reconstrucción, remodelamiento, con el fin de adquirir la simetría de la mama intervenida, y forma parte del manejo integral de la paciente oncológica, lo cual mejora el perfil psicosocial. Se puede hacer una reconstrucción por post-cirugía conservadora, post-mastectomía, y las mismas pueden ser en forma inmediata, es decir, en el mismo acto quirúrgico que se produce
la tumorectomía o mastectomía, se hace la cirugía reconstructiva, o puede ser diferida. Todo esto tiene sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, hacerlo en forma inmediata va a hacer que la cirugía sea más larga, pero la paciente va a tener un mejor resultado estético, aunque también después va a depender de la radioterapia que se hace generalmente en semanas después, que se puede llegar a complicar, y en base a eso se va a elegir el tipo de cirugía de reconstrucción que se va a hacer. La cirugía de reconstrucción puede ser basada en implantes, que son implantes heterólogos como prótesis o expansores, similares a lo que habíamos visto en las cirugías estéticas, o basadas en colgajos, que son colgajos autólogos, como es el TRAM, el del dorsal, el del músculo dorsal, o otros colgajos pediculados que ahora vamos a ver. Entonces podemos tener algunos tipos de procedimientos basados en colgajos, como colgajos autólogos. Tenemos el TRAM, que utiliza el músculo recto anterior, es un colgajo pediculado que utiliza el músculo recto anterior para cubrir el defecto en la mastectomía, o los colgajos, por ejemplo, del dorsal ancho. Y vemos que a nivel de los heterólogos tenemos diferentes prótesis o expansores que podemos utilizar, o la combinación de estos. Los colgajos miocutáneos lo que hace es transferir un tejido propio de la paciente hacia el área de la mastectomía, y la zona donante, como habíamos dicho, era el músculo dorsal ancho o el músculo recto abdominal, que es el TRAM, el cual puede ser libre o pediculado. Pediculado quiere decir que se lleva parte del músculo dorsal ancho hacia el área de la mastectomía directamente con su irrigación. El libre se hace con una microcirugía en la cual se reinserta después, se reinjerta, digamos, la parte vascular. Y la transferencia, como habíamos dicho, podía ser inmediata o diferida. En este caso estamos viendo cómo se hace la cirugía de reconstrucción con un colgajo miocutáneo del músculo dorsal ancho, donde vemos que las características en la resonancia es de un tejido graso. En este caso es una resonancia en un T1 con contraste y supresión grasa, donde vemos que es una mama prácticamente reconstruida, bastante grasa, donde vemos un pedículo o un área muscular, que en este caso era el dorsal ancho. Vemos que ingresa desde el costado, y las características que adquiere en un sagital. Y en este es un esquema donde vemos el colgajo pediculado del músculo recto anterior. Vemos que generalmente es menor el músculo, a lo largo del tiempo se va a ir atrofiando, y vemos el área del tejido celular graso. La otra característica que tenemos que ver, el colgajo se hace de manera subcutánea, es decir, acá se saca un pedacito del músculo recto, se lleva con su pedículo de manera subcutánea y se coloca en el área de la mastectomía. Y lo que vamos a ver es que se superpone el tejido o la piel del abdomen por debajo de toda la piel propia de la mama. En la mamografía lo que vamos a ver entonces es el tejido cutáneo de la región de la mama, y por dentro vamos a ver que también tenemos piel que corresponde a la piel que correspondía al colgajo. Vemos que es una mama prácticamente lipomatosa por la característica del colgajo donante, con unas pequeñas estrías a nivel de lo que es la parte muscular. Y en este caso también vemos en la mamografía lo mismo, vemos la piel, tejido celular subcutáneo, y por debajo, esta es la interfaz entre el colgajo que estamos viendo ahí, en este es los sitios donde vamos a ver las complicaciones en la interfaz entre el colgajo y la piel propia de la mama. Vemos las dos líneas acá densas correspondiente a la piel del tejido mamario, el tejido celular subcutáneo, y la piel del colgajo.
Y en este caso vemos más o menos lo mismo que estábamos viendo recién. Otro tipo de colgajos son colgajos no pediculados, que es, en este caso se llama el DIEP, que es un colgajo que utiliza la arteria epigástrica inferior. Lo que hace en este caso, se va a utilizar el tejido celular subcutáneo y la parte cutánea del abdomen, pero sin resecar el músculo recto como se hacía en el anterior. Eso trae ventajas de que no produce alteraciones a nivel abdominal, como la posibilidad de producir hernias o debilidad de la pared abdominal. Acá lo que se saca es esto, se saca la piel, el tejido celular subcutáneo, y se hace una disección de la arteria epigástrica inferior profunda. Y esto es lo que después se hace un microinjerto, o sea, se hace una microcirugía a nivel de la glándula. Lo que vamos a ver en la ecografía, vemos que hay la piel del tejido mamario, el tejido celular propio de la mama, y por abajo vemos la piel del colgajo y el tejido celular del colgajo. En la resonancia, en este caso estamos viendo un colgajo de TRAM, es decir, un colgajo que depende del músculo recto abdominal, que vemos que se usa en forma contralateral. Vemos que el ingreso de la parte muscular es desde el lado contralateral, es decir, de la derecha para una reconstrucción izquierda, y vemos el tejido prácticamente lipomatoso a nivel de la reconstrucción. Algunas de las complicaciones de los colgajos es la presencia de seromas o de necrosis grasa, como habíamos visto en otros de los tipos de cirugía. Este es el caso donde por debajo del colgajo habíamos dicho que las recidivas se podían dar en la interfaz entre la piel y el tejido celular y el propio del colgajo, o por detrás del mismo, es decir, este es el espacio que está ocupando el colgajo, y acá veíamos una lesión nodular que realzaba con contraste en resonancia, que era una recidiva tumoral. En una mamografía, lo que estábamos viendo acá, esta es la zona radiodensa que corresponde a la piel del colgajo, la piel de la mama, y en la interfaz entre la piel vemos la aparición de una masa que correspondía también a una recidiva tumoral. Y en este otro caso, acá yo no alcanzo a ver mucho, pero sí acá en esta magnificación se ve una lesión nodular que se ve entre la piel del colgajo y la piel de la mama, y en la ecografía se veía una lesión nodular, de nuevo, entre el tejido ecogénico correspondiente a la piel y el tejido ecogénico o la línea ecogénica correspondiente al área epidérmica del colgajo. Esto también era una recidiva tumoral en ese lugar. Esta era de una paciente donde se ve una recidiva de un cáncer de mama. Era una paciente que se veía un cáncer de mama que se extirpó mediante una tumorectomía, resultaba en un carcinoma triple negativo. Luego de la tumorectomía, en el seguimiento se veía una recidiva. Tras esta recidiva con calcificaciones se decide hacer una mastectomía y una reconstrucción mediante un colgajo tipo TRAM. Vemos toda la mama lipomatosa por el colgajo que adquirió, con las áreas de necrosis grasa, algunas lesiones, algunos clips correspondientes a la cirugía, y vemos que en el área de la interfaz entre el colgajo y la mama aparece una nueva lesión en el tiempo. En la ecografía veíamos que correspondía a un nódulo de aspecto maligno, con Doppler central y periférico, y bueno, esto también correspondía a una recidiva a nivel del colgajo de un carcinoma triple negativo. ¿Cómo vamos a hacer el seguimiento de las pacientes operadas con mama? El seguimiento, si la cirugía de la mama se produjo por una lesión benigna, hace un tiempo atrás estaba en discusión de que si a esas pacientes se les debía hacer un seguimiento intensivo por la posibilidad de que haya dado un falso negativo en esas lesiones. Entonces
se hacía un seguimiento más bien intensivo y eso dio como resultado que no era beneficioso. Entonces lo que se hace es, tras una cirugía por algún motivo benigno, ya sea diagnóstico terapéutico, el seguimiento es normal a las pacientes. Si el seguimiento en las pacientes con una cirugía conservadora o una mastectomía, se hace una mamografía a los 6 meses post radioterapia aproximadamente, y luego se continúa con la mamografía bilateral anual, o en el caso de la mama restante, en el caso de una mastectomía. Y la ecografía va a servir como complemento para la mamografía, para evaluar la cicatriz, la prótesis, o en el caso de discordancia. Y la resonancia no se va a utilizar de rutina, es muy sensible y específica para lo que es recidiva, pero sí es importante para diferenciar fibrosis versus la recidiva cuando se da luego de los 18 meses de la cirugía, y también es importante para la evaluación de las prótesis y para el seguimiento de los pacientes de riesgo. Y este es un protocolo más o menos de lo que es el seguimiento de las pacientes tras la cirugía. No mucho más. Buenísimo, Mario.